declaro, yo te adoro. Vientos. Entonces sí me voy a levantar este día. Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista Ore de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este miércoles 10 de agosto 2016. Les recuerdo que estamos estudiando durante todo este mes, estamos en una campaña que se llama las Olimpiadas de la Salud Integral y estamos estudiando pasajes que se relacionan con la metáfora del deporte como parte de la o como un ejemplo de la vida cristiana. Estamos haciendo un acróstico con la palabra ganar. Y ya estudiamos durante una semana el gozo del entrenamiento. Y ahora estamos en la segunda semana, ama la victoria. Y hemos tenido 3 días con un mismo texto estudiándolo. Pero ahora déjenme llevarles a una enseñanza más. Es el día 10. Y esta es la enseñanza. Pongamos la mirada en Jesús. Hay un texto de la Escritura muy hermoso que habla también de una carrera, como si fuera un asunto deportivo en la vida cristiana. Y dice así: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Esto está en Hebreos capítulo 12, versículos 1 al 2. El contexto de este pasaje, es decir, el capítulo anterior, es lo que podríamos llamar el Salón de la Fama de la Fe. El autor o la autora de esta carta hace una lista de personajes del Antiguo Testamento y nos cuenta brevemente sus hazañas de fe. Comienza diciendo el pasaje: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11, versículos 1 y 2. Después nos va nombrando uno a uno los héroes, y por falta de tiempo nos hace, en un cierto momento, una especie de resumen, y dice así: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Esto está en Hebreos 11, versículos 32 al 34. Sigue hablando el pasaje diciéndonos algunas otras cosas, pero en todo ello para decirnos que por la fe fueron más que vencedores, como lo hemos estado diciendo en los devocionales anteriores. Ahora bien, en el pasaje que iniciamos hoy a estudiar, hace referencia a esos héroes y nos dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Es decir, con semejante ejemplo, nosotros también debemos ejercer la fe y ser campeones. Sin embargo, es aquí donde hay un problema muy serio que debemos identificar y aclarar. Pido a los hermanos de la congregación que pastoreo que sean pacientes, porque enseñaré cosas que en nuestra iglesia las hemos manejado y las tenemos muy claras, pero déjenme hacerlo ahora, explicarlo ahora, porque este devocional lo escuchan muchas personas, a las cuales no conozco, no conocemos y tal vez nunca las conoceremos porque están en diferentes partes del mundo a donde reciben este devocional. Pero déjenme decirles entonces, aquí hay un problema y debemos identificarlo y aclararlo. En el mundo se maneja un concepto de fe que no es el concepto de la Biblia ni tiene que ver con la fe cristiana. Cualquier conferencista de superación personal, entrenador deportivo, anuncio de televisión con mensaje de aliento nos dice cosas como estas: ten fe en ti mismo. Si lo puedes creer, lo puedes lograr. Decláralo o decrétalo o haz una confesión positiva, etcétera, etcétera. Y parece que el centro de toda esta idea es la fe misma. Como si las cosas sucedieran por la fe. Como si la fe fuera una cuarta persona de la Trinidad, lo cual crea una religión que diosifica la fe. Es decir, convierte a la fe en algo divino. Esto no solo es un error, sino que es un peligro, algo muy dañino que debemos evitar. El pasaje que hoy iniciamos a estudiar, Hebreos 12, versículos 1 y 2, nos hace una definición muy práctica y clara de la verdadera fe. El verso 2 nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
El asunto es muy claro, serio y profundo. Él es el autor y consumador de la fe, Jesús. Es decir, que la fe depende de Él, no de nosotros. La fe no es un poder, Él es el poder. Él inició, inventó, decretó, estableció la fe. ¿No es eso lo que significaría el autor de la fe? Además, es el consumador de la fe, es decir, el que le da cumplimiento, el que hace que funcione, el que realiza los milagros, logros, bendiciones, etc. El concepto mundano de la fe se centra en la capacidad humana de creer, en la capacidad humana de hacer declaraciones o de tener pensamientos positivos. Es peligroso por 3 razones. Número 1, se origina en el huerto del Edén y se relaciona con el pecado original. El diablo le dijo a Eva, serán como Dios. Comer del fruto prohibido no fue solo un acto de desobediencia, fue el atrevimiento de creerse con el derecho y el poder de decidir lo que era bueno y lo que era malo. Se atribuyeron un derecho que solo correspondía a Dios. Se quisieron independizar, se quisieron hacer autónomos. Quisieron ejercer lo que creían que era su poder y se convirtieron en esclavos del pecado. Y los problemas actuales de la humanidad son consecuencia de aquel simple acto. En resumen, esto no es fe. Esto de creer que tenemos el poder para decir las cosas no es fe. En segundo lugar, es peligroso porque constituye un acto de rebeldía y ofende a Dios. Creer que las cosas suceden porque las creemos, porque las declaramos o porque las pensamos es el mismo acto de creernos dioses. Y en tercer lugar, es peligroso porque simplemente no es verdad. Déjenme aclararles algo. Creer en nosotros mismos es bueno. Pensar positivamente es magnífico y es bueno hacerlo, pero eso no hace milagros. Puede darnos seguridad y hasta sugestionarnos para que hagamos mejor las cosas, para que luchemos más, para que nos esforcemos, pero solo eso. El problema sería que creyéramos que esa clase de fe, una fe humanista, una fe sin Dios, el problema sería que creyéramos que eso puede salvarnos o que eso puede ayudarnos a vivir a plenitud. Lo más triste de todo esto es que está levantándose en el mundo una religión globalizada que se basa en ese pensamiento y que está cautivando a muchos y los condena a la inconversión y a la separación de Dios. Cree lo que quieras con tal de tener fe, dicen algunos. No importa lo que creas, con tal de que tengas fe, convirtiendo a la fe en el centro de una religión universal, globalizada, que es un peligro tremendo porque aleja al ser humano de Dios. Nuestro texto es muy claro: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Permítanme un ejemplo que he contado muchas veces, incluso aquí en los devocionales, pero que hoy es importante. 2 hombres quisieron cruzar un río congelado, un río que estaba congelado, pero una parte del río, el agua era muy veloz porque el cauce del río era muy angosto y el hielo era muy delgado. En otra parte el río se ensanchaba y el agua era mansa y el hielo era muy grueso. Un hombre quiso cruzar por el lugar de donde el hielo era muy delgado y dijo, tengo mucha fe, y salió corriendo, y de pronto todo su peso estuvo sobre la punta de su zapato. El poco hielo que había se quebró, él cayó en el agua fría y murió. El otro dijo, no tengo mucha fe, tengo poca fe. Se tiró pecho al hielo y cruzó hasta el otro lado, aunque tenía poca fe. Porque el que tenía mucha fe murió y el que tenía poca fe vivió. La respuesta es muy sencilla, porque el que tenía mucha fe tenía su mucha fe puesta en poco hielo, y el que tenía poca fe tenía su poquita fe puesta en mucho hielo. La fe no es nada por sí misma. La fe debe ser depositada en algo o en alguien. No importa cuánta fe tengamos, importa dónde la tenemos puesta. Si usted tiene toneladas de fe, si yo tengo toneladas de fe puesta, no sé, en mi fuerza, en el dinero, en una persona, en un ídolo, en una estatua, en una medalla, no sirve para mucho eso. La Biblia nos desafía a poner nuestra fe en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahora bien, ¿cómo se ponen los ojos en Jesús? ¿O qué significa eso de poner los ojos en Jesús? Para explicarlo con sencillez, permítame puntualizar lo siguiente. Número 1, significa saber dónde está el poder. Podemos poner nuestra mirada en la religión, en nuestras fuerzas, en el dinero, en alguna persona que admiramos, viva o muerta, en algún líder o ejemplo religioso, o podemos poner nuestra mirada en Jesús porque sabemos que Él tiene todo el poder porque Él es Dios. Número 2, significa reconocer que nosotros no podemos. Este es el primer paso de la verdadera fe, reconocer nuestra limitación, nuestra pequeñez y nuestra incapacidad.
Lo triste es que a muchos les resulta muy difícil o imposible hacer tal cosa. 3. Significa ir a Jesús. El texto nos habla de correr con paciencia, es decir, habla de ir en cierta dirección y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, dice el texto. Los corredores en las Olimpiadas deben correr. Nadie gana por quedarse parado en la meta de salida. Si vamos a ser más que vencedores, debemos buscar a Dios, debemos correr hacia Él, debemos encontrarnos con Él todos los días. 4. Significa depositar nuestra fe en Él y solo en Él. Creer en ídolos, en rituales, en declaraciones, en trabajos espirituales, en la muerte, en experiencias místicas, es lo mismo que creer en brujería. Es superstición. Creer en Cristo es una fe fundamentada, una fe verdadera, una fe que funciona. Número 5. Significa creer en su palabra. 6. Significa ser parte de su reino, su pueblo, sus discípulos. Y 7. Significa caminar en comunión con Él por medio de la oración y la lectura de su palabra. Así que les recomiendo, pongamos nuestros ojos en Jesús y corramos la vida en victoria como campeones. Espero que esta sea útil para usted. Disculpe que me pasé un poco de tiempo, pero espero que de todas maneras usted tenga bendición y espero encontrarlo mañana. Hasta pronto.